Crear agentes de IA con RAG cada vez es más sencillo. Hoy he querido preparar este vídeo para precisamente enseñarte cómo construir tu primer agente de IA con esa capacidad de RAG, de recuperación de archivos de manera dinámica, inteligente y que resuelva dudas a todos aquellos usuarios que estén dentro de tu plataforma, de tu aplicación, de tu web, etc. Antes de arrancar con el tutorial, te voy a animar a que te suscribas al canal. Ya sabes que vamos a traer bastante contenido relacionado con tutoriales y cursos de cómo crear agentes de IA en distintas plataformas, y lo que vamos a ver hoy es súper potente. Así que nada, suscríbete, déjame en comentarios qué te parece y vamos al lío. Lo más potente de este curso, de este vídeo, es que vamos a ver cómo hemos construido un agente IA que está en funcionamiento, que estamos utilizando en una plataforma llamada Agente 008 de construcción de agentes IA de voz, y que está resolviendo cualquier duda o cualquier pregunta sobre cómo construir agentes de IA dentro de dicha plataforma. Así que es un caso bastante realista, vamos a verlo, que tiene distintos matices, pero a nivel tecnología hemos construido esta agente con N8N y Supabase, y luego posteriormente es verdad que la parte de integrarlo dentro de nuestra aplicación es un componente de chat que hemos creado directamente con Next.js que nos permite pues llegar a tener un help center bastante avanzado. Te lo voy a enseñar para que lo veas y vamos directamente con el curso. Bueno, y este es el agente que vamos a construir en este curso, ni más ni menos. Es el agente de la plataforma de 008 Agent, que es una plataforma con la que colaboro, que nos permite construir agentes de IA de voz súper potentes. Y el agente que vamos a construir en este tutorial va a ser el que tenemos en el Help Center, ¿vale? Aquí, dentro de 008, tenemos un asistente conversacional que nos ayuda tirando de la base de conocimientos que él tiene, que es todo lo que vamos a construir, y lo único que vamos a ir viendo en episodios posteriores es cómo implementarlo en un chat de este estilo, ¿vale? 100% customizado, desarrollado por nosotros y que tenga un look and feel tan potente como lo que ves en pantalla, ya que no solo es el agente conversacional, sino que también nos permite pues, generar un ticket o abrir la base de conocimientos de la que lee sus artículos, ¿vale? Este agente IA, ¿cómo funciona? Básicamente nos resuelve cualquier incidencia técnica. De hecho, yo aquí le voy a decir que es 008Q Playground, ¿vale? Que es este apartado que tenemos aquí, que lo que nos permite es, bueno, básicamente cargar llamadas o lanzar llamadas por API y extraer información de ella o de estas llamadas con inteligencia artificial. Y aquí vemos que nos está dando esta información sobre 008Q Playground, ¿vale? Vamos a decirle a qué endpoint debo atacar para procesar mis llamadas con IA. Vamos a lanzárselo y vamos a ver cómo nos devuelve información y documentación técnica de la que, bueno, está consultando dentro de nuestra base de conocimientos. Aquí vemos a qué endpoint de la API debe atacar, cuál es el, bueno, cómo debe autenticarse esa petición y cuál es el cuerpo de ese payload, ¿vale? Bueno, a grosso modo así es como funciona lo que es este agente. Vemos que incluso nos da estos fragmentos de código para copiar y pegar. Y lo dicho, esto lo iremos viendo en vídeos posteriores. Hoy lo que vamos a aprender es a cómo crear esa base de datos vectorial de la que lee esta información, cómo construir el agente y probarlo en un chat que nos da N8N. Vamos a ello. Vale, lo primero que tenemos que hacer es preparar nuestra base de datos de Supabase para esos vectores o para esos embeddings que vamos a ir almacenando dentro de nuestra base de datos y de la que va a leer información nuestro agente. Para ello, os voy a dejar la documentación abajo, pero lo único que tenemos que hacer es copiar este pequeño código preparado para LangChain que nos permite vectorizar nuestra base de datos. Para ello nos vamos a, bueno, lo que es el SQL editor de Supabase, y lo que vamos a hacer es ejecutar estos comandos. Yo en mi caso lo único que voy a hacer va a ser eliminar esta parte de crear una, bueno, la extensión de vector, ¿vale? Porque ya tengo el plugin creado. Vamos a ver que nos da un error porque ya lo tengo, esta extensión ya la tengo. Lo único que voy a hacer va a ser eliminarla, pero en tu caso, si es la primera vez que has accedido a Supabase y tienes que configurar esto desde cero, literalmente limítate a copiar y pegar el código que te voy a dejar en la descripción del vídeo, y aquí le damos a Run y lo que vamos a ver es que nos está creando nuestra base de datos vectorial. De hecho, ahora si nos vamos ya a bases de datos, vamos a ver que tenemos esta de Documents, donde vamos a almacenar todo nuestro contenido. A esto le podríais cambiar el nombre simplemente editando lo que es el nombre de la
de la tabla, y aquí, bueno, de las funciones también hay que hacer algún pequeño ajuste, sobre todo de la búsqueda, pero eso ya es a vuestro gusto. Y ahora, ya que tenemos preparada nuestra base de datos, lo que vamos a hacer es un pequeño flujo que nos permita vectorizar nuestro contenido, ¿vale? O nuestros artículos de conocimiento. Para ello, te voy a enseñar una forma muy básica y muy manual de hacerlo para que entiendas cómo se hace. Aquí ya puedes hacer flujos mucho más complejos que te ayuden a crear este punto, pero lo que vamos a hacer va a ser un trigger manual que nos permita, a través de un set de datos que vamos a ejecutar aquí, manual, que le vamos a poner content, y aquí es donde vamos a pegar el valor del contenido, generar ese vector en Supabase, ¿vale? En Supabase Vector Store vamos a darle a añadir documentos a ese Vector Store. En este caso ya tengo conectada esta cuenta de Supabase que habéis visto, que es esta, la account 2. Le vamos a dar a insertar documentos, a la base de datos documents, que es la que acabamos de crear, y lo que tenemos que añadirle es ese modelo de embeddings para que nos vectorice la base de datos, que vamos a utilizar el Free Small de OpenAI, porque yo ya lo tengo configurado así. Y por otro lado, en el documento vamos a añadirle el tipo de dato que sean JSONs, aunque lo podríais modificar, y vamos a darle a que cargue todos los datos que se lancen, ¿vale? Porque esto es simplemente para que veáis cómo funciona ahí en el text splitter. Vamos a darle al básico con 1000 de tamaño y el overlap de 200. ¿Vale? Y no hace falta poner separador, aunque lo podríais configurar si así lo deseáis. Y con esto ya vamos a poder vectorizar nuestros documentos. Voy a coger aquí un pequeño artículo de conocimiento de 008Q Playground que tengo, lo voy a pegar aquí como valor y vamos a lanzar el workflow para que veamos cómo se ha generado dentro de nuestra base de datos de documentos. Vamos a tablas, Vamos al editor de tablas para que lo veamos más sencillo. Y aquí ya tenemos estos chunks de 008Q Playground, ¿vale? Que es lo que acabamos de vectorizar ahora mismo. Entonces ya tenemos nuestra base de datos preparada con un artículo de conocimientos. Vamos a añadirle uno más donde vamos a incorporarle otro artículo para que veáis también cómo funciona. Vamos a volver a lanzarlo y aquí vamos a ver cómo se nos han añadido más porciones o más fragmentos, ¿vale? Aquí el de Testing Your Tools, que es otro artículo que nos lo ha separado en, por así decirlo, 3 chunks, ¿no? O 3 fragmentos. Bueno, ya tenemos nuestra base de datos vectorial a la que consultar o a la que debe consultar nuestra agente de IA, y ahora lo que vamos a proceder es a construir a ese agente de IA que tantas ganas tenemos de construir, ¿vale? Para ello lo que vamos a hacer va a ser añadir dentro de este mismo workflow, para que simplemente lo veas, perdóname, vamos a darle a añadir un nodo, vamos a darle un chat trigger, ¿vale? Que básicamente se ejecute cuando recibamos un mensaje, y aquí lo que vamos a construir es un AI agent que va a estar conectado, vinculado a ese prompt de chat trigger node previo, ¿vale? Que es el trigger. Aquí, pues ya sabes que le puedes configurar ese prompt o ese mensaje de sistema para que sepa cómo debe actuar. Vamos a decirle: eres un agente de soporte de 008 agent que debe consultar su base de datos para resolver dudas y ceñirte de manera muy estricta al contenido de tus artículos de conocimiento. ¿Vale? Que este es un prompt. Y aquí lo que tenemos que configurarle es un modelo, ¿vale? Para que opere obviamente este agente. Vamos a ponerle GPT-4 o Mini. En memoria, que pues básicamente nos sirve para que tenga contexto este agente, vamos a hacerlo más sencillo, que es una memoria simple que se almacena dentro de nuestro N8N y a la que le vamos a decir que esté conectada a la session ID que nos vincule con ese chat trigger o con ese chat, y el máximo o el tamaño máximo de 5 interacciones previas para que simplemente se quede ahí, y vamos a configurarle una tool que va a ser la de Supabase, ¿vale? Que va a ser esa base de datos vectorial a la que debe consultar.
vamos a ver que está conectada a la Supabase Account 2, que es con la que estamos trabajando. Vamos a decirle que tiene que recuperar documentos, ¿vale? Como una tool para un agente IA. Vamos a decirle knowledge base de nombre. Debes consultar esta base de conocimientos para resolver dudas a los usuarios de 008. ¿Vale? De la lista vamos a poner documents y bueno, el límite de archivos que recupera, que vamos a aumentarlo un poco porque ya hemos visto que hay algún chunk que es bastante grande, entonces vamos a aumentar un poco el límite. Y en el embedding, esto debe de coincidir con el embedding que hemos utilizado para crear nuestros vectores, y con su tamaño vamos a utilizar el de OpenAI, el 3Small, y con esto ya deberíamos de tener nuestro agente funcionando. Aquí si vamos a OpenChat podemos probarlo, vamos a decirle hola para ver que esté funcionando correctamente. Aquí lo que vemos es cómo el agente ha utilizado a OpenAI para darnos esta respuesta, se ha almacenado esta primera interacción en la memoria y ahora le vamos a decirle que es 008Q Playground. Y vamos a ver cómo aquí va a buscar en la base de datos de Supabase, ¿vale? Ha buscado, ha recibido esa información y ahora nos va a devolver esa documentación que tiene. Vemos que aquí la respuesta tarda un poquito más. Y aquí ya tenemos esa respuesta que ha consultado en nuestra base de datos de Supabase, que nos dice lo que es 008Q Playground y cómo funciona la interfaz de usuario, que si nos vamos aquí, pues ya vemos que literalmente ha acertado perfectamente, ¿no? Tenemos que cargar un fichero de audio, seleccionar un idioma, marcar un JSON esquema para que nos devuelva ese output, y es precisamente lo que nos ha dicho en el chat, ¿vale? Gracias a esa consulta que ha hecho a la base de datos vectorial. Bueno, ¿qué te parece cómo funcionan estos agentes de IA? Y qué manera tan sencilla, ¿no?, de construir bases de datos vectoriales y darle conocimiento bastante avanzado a tus agentes. Esto es simplemente una pequeña introducción a lo que se puede llegar a hacer con N8N. Sé que hay muchísimos vídeos sobre ello, pero quería traerte mi experiencia y un caso de uso real de cómo lo estamos utilizando. La verdad que va súper fino. Y siguientes pasos o siguientes vídeos que podemos hacer es cómo construirlo ya en versión web, ¿no? O sea, cómo aterrizar o cómo llevarnos este chatbot, cómo desplegarlo en una web 100% customizada para que tenga esta apariencia. Mientras tanto, si no te quieres volver muy loco con el tema del chat o construir uno por tu cuenta, que sepas que en N8N, siempre y cuando actives el flujo, vas a tener la opción de hacer que este chat sea público. Aquí tienes dos opciones, o poder configurarlo para que sea un chat hosteado por N8N, que si lo pones así, básicamente lo que puedes es probar aquí el chat e interactuar con él perfectamente, pero por el contrario, si lo quieres embeber dentro de tu web, lo único que tienes que seleccionar es un chat embebido, aquí configurar autenticación siempre, y aquí tenemos la documentación de NPM, que lo que nos permite es tener el código para embeberlo dentro de nuestra web o nuestra aplicación. En este caso, si trabajas con WordPress o con cualquier otro tipo de framework parecido, será hacer un simple copy-paste y ya lo tendrías. En mi caso, lo que he hecho ha sido embeberlo dentro de mi página, que es un Next.js, donde lo único que he hecho ha sido aquí en el head pasarle lo que son los estilos del chat, y aquí, bueno, pues marcar un pequeño script para poder embeberlo. He tenido que hacer alguna pequeña modificación, pero lo normal es que no tengas que tocar nada, y de esta forma lo que tenemos es nuestro chatbot aquí perfectamente embebido. Entonces ya aquí, si le digo hola, le voy a ir preguntando qué es 008Q Playground. Vamos a ver cómo tiene ese conocimiento y nos resuelve perfectamente este tipo de incidencias, de preguntas, dudas, etcétera, que podamos tener consultando esa base de datos vectorial. Aquí ya vemos cómo nos ha respondido a la pregunta perfectamente. Esta es una forma muy sencilla de embeber el chat, porque además te gestiona la sesión, etcétera, que en nuestro caso, en el ejemplo que os he enseñado de 008 Agent, donde hemos desarrollado ese chat a medida, pues hemos tenido que hacer bastantes manualidades, pero creo que con esto vas a poder construir un chatbot de manera súper sencilla y con conocimientos muy avanzados,
que se han consultado sobre todo a través de esa base de datos vectorial que tenemos en Supabase. Bueno, y hasta aquí va a llegar el vídeo. Creo que ha sido un tutorial muy directo, muy rápido, pero en el que hemos visto el potencial que tienen herramientas como N8N o Supabase, que nos permiten construir agentes IA de chat de manera súper rápida y con un poder y con un potencial enorme. Así que llegados a este punto me gustaría saber tu opinión, que me dejes en comentarios qué te parecen este tipo de agentes, también dudas, preguntas, incluso sugerencias de mejora, porque yo con N8N la verdad es que llevo muy poquito tiempo trabajando, pero me tiene bastante enamorado porque una herramienta no code como esta creo que es inevitable el estar utilizándola ya en el día a día. Y poco más, simplemente animarte a que te suscribas al canal porque estaremos haciendo muchos más vídeos de este estilo y nos vemos en el próximo. Un saludo.